pense callar, no pense seguir. Ràdio Pista. Són les 8. En un món hostil i oblidat, en un desert de pols i desolació, on el passat i el futur s'entrellacen en un desafiament existencial. Els seus ulls, carregats amb la pesada càrrega de la solitud, escodrinyen l'horitzó amb cautela, sabent que l'única certesa és la que ressona a la seva ment, preguntant-se en silenci. Benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa de entretenimiento semanal, presentado, dirigido y conducido por quien les habla. Tomen un vaso de agua, prepárense algo de comer, déjense caer en su asiento de confianza, ajustense los auriculares y los cinturones, porque empezamos. Antes de empezar me gustaría recordaros que nos encontraréis en todas las redes sociales y en el correo electrónico, siempre buscando Fes la teva feina, donde puedes dejar tu opinión, tu crítica y tus dudas. Y si de esto sacamos algo bueno, puede que hagamos un programa con tu petición. La pregunta de hoy es ¿por qué este cambio? Tiene una larga explicación, pero hoy no sería correcto explicarlo. Por varias razones, algunas de pesos y otras no tanto. La más importante es que no quiero dejar lo que un día se construyó hace aproximadamente 5 años, cruzando obras, traslados y una pandemia. Y ahora una nueva resurrección. Venimos de Semana Santa, donde 11 traidores dejaron tirado a su jefe y el único que lo ayudó fue acusado de traidor. Y la vida es así, como aquellos dibujos de los años 90. O eso creo. Para todos aquellos que todavía están echándose las manos a la cabeza por este cambio de idioma o por el nuevo formato del programa, les tengo que decir que me da absolutamente igual y que la bolsa de plástico es gratis. Pero si quieren recuperar el programa anterior donde hablo de los 11 traidores, solo tienen que ingresar a la web de radiopista.cat en la sección de programas, buscando Fes la teva feina. Ahí están todos los programas antiguos, ordenados del último al principio. Si quieren escuchar el de los 11 traidores, solo tienen que buscar el del día 21 de marzo del 2024. Lo descargan o lo escuchan desde la web. A mí me da absolutamente igual. Y si aún queda alguien con quien interactuar, decirle que esto lo hago por mí. Es egoísmo puro y del duro. No busquemos más excusas. Vengo de un periodo muy difícil, laboral, familiar y de ocio. Así que pongamos de una vez encima de la mesa esa famosa frase que más de una vez hemos escuchado. Piensa en ti y no en los demás. Així que, senyores, senyores, nens i nenes, pares i mares de les zones arsanses, estimat últim oient, hoy empieza un nuevo yo y un nuevo ciclo en Fes la teva feina, manteniendo la esencia del principio. Hoy nace de sus cenizas para una nueva resurrección, un nuevo ciclo de Fes la teva feina, pero antes unos consejos.
Nocturnos, la lectura de la carta de nuestro amigo y colaborador, Martí. Y para terminar, si nos da tiempo, descubriremos en el berenjenal que nos hemos metido hoy. Así que, empecemos. Buenos días, tardes o noches, queridos habitantes de Val Nocturna. Soy vuestra guía a través de lo inexplicable, vuestra voz en la oscuridad y su anfitriona en esta singular travesía. Les doy la bienvenida al noticiero de radio más inusual y extraordinario de Cataluña. Esto es Bienvenidos a Val Nocturna. Las puertas de las sombras en la calle del misterio. Las puertas de las sombras han aparecido en la calle del misterio. Aunque nadie ha cruzado aún, aquellos que se acercan informan de susurros ininteligibles y sombras que se retuercen al otro lado. Consejo de seguridad: no intenten abrir las puertas de las sombras sin el acompañamiento de un guía paranormal. El tren atronó a través de la noche, dejando una estela de humo y de vapor en mi paso. Me senté en el vagón vacío, observando las sombras danzar por las ventanillas mientras me aproximaba a Kansas City. Mi destino, Union Station, una mole de piedra y hierro forjado con una historia tan rica como oscura. Al llegar, la estación se alzó ante mí como un gigante dormido. Sus faroles parpadeantes lanzaban una luz tenue sobre la fachada, revelando las cicatrices del tiempo y los susurros de un pasado turbulento. Me dirigí al interior, donde el eco de mis pasos resonaba en el vestíbulo cavernoso. Un hombrecillo con rostro curtido por el tiempo se me acercó. Era Jackson, un conductor de tren retirado que se había convertido en el guardián de los secretos de la Union Station. «Buscas historias, ¿verdad?», dijo Jackson con voz áspera. «Este lugar está plagado de ellas, espíritus errantes que vagan por los pasillos, almas atrapadas por un limbo eterno». Las palabras de Jackson resonaron en el frío ambiente. Me estremecí, sintiendo una presencia invisible en mi alrededor. «He visto cosas», continuó Jackson, su voz apenas un susurro. «He visto un soldado confederado con uniforme, harapiento, vagando en busca de su regimiento perdido. He oído el llanto de una niña que se separó de su familia en la multitud. Y he sentido el frío aliento de una mujer vestida de blanco, que dicen que es la fantasma de una novia que murió en la víspera de su boda». Me quedé sin aliento, cautivado por las historias de Jackson. La estación, que antes era un lugar imponente, se había convertido en un portal a un mundo de misterio y terror. «Hay un lugar», dijo Jackson bajando la voz, «donde la actividad paranormal es más intensa. La plataforma número 13. Tragué saliva. La plataforma número 13, un lugar
que se decía que estaba maldito, sellado al público por razones desconocidas. «Si te atreves», dijo Jackson, sus ojos brillando en intensidad fantasmal, «puedo llevarte allí». Dudé por un momento, sospechando el riesgo. La curiosidad y la fascinación por lo desconocido me empujaron a tomar una decisión. «Sí», dije con voz temblorosa, «quiero ver la plataforma número 13». Jackson sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Entonces, prepárate para un viaje al más allá». Juntos nos adentramos en la oscuridad hacia la plataforma número 13, donde los espectros del pasado se manifestaban con mayor fuerza, esperando atrapar los incautos en su reino de sombras y terrores. A medida que avanzaba por el oscuro andén, un escalofrío me recorrió la espalda, el aire se volvió más frío y denso, y el sonido de mis propios pasos resonaban de forma antinatural. De repente, una ráfaga de viento helado me azotó el rostro, y una voz fantasmal susurró en mi oído: No deberías de estar aquí. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad y el vacío del andén. Un terror helado me invadió y supe que había cometido un error. La plataforma número 13 era un lugar maldito y yo era un intruso en su reino. Empecé a correr hacia la salida, pero las sombras parecían alargarse y atraparme. Sentía que me observaban desde todos los rincones y el frío cada vez más intenso. Finalmente llegué a la puerta de salida y la empujé con todas mis fuerzas. La luz del vestíbulo me cegó y me tragué una bocanada de aire fresco. Había escapado de la plataforma número 13, pero el terror que había vivido allí me acompañaría para siempre. Esa noche, en mi habitación del hotel, no pude dormir. Las imágenes de la plataforma número 13 y los susurros fantasmales me perseguirán y me perseguían. Sabía que nunca olvidaría mi viaje al más allá. Espero que estas palabras encuentren un eco en tu mente y despierten en ti la misma sensación de asombro y temor que he experimentado aquí. Con cariño, Martí. Como siempre, les recordamos que todo lo que escuchan no es real, aunque parezca improbable. Val Nocturna es una ciudad donde lo paranormal y sobrenatural se entrelazan con la cotidianidad de manera asombrosa. Pero no se preocupen, queridos oyentes, estamos aquí para guiarlos y ofrecerles algunos consejos prácticos para mantenerse a salvo. El espejo de los reflejos distorsionados en la Galería de lo Imposible. La Galería de lo Imposible ha adquirido un nuevo objeto de exhibición, el espejo de los reflejos distorsionados. Quienes se atreven a mirarse en este espejo reportan versiones alteradas de sí mismos, revelando aspectos ocultos de su personalidad. Consejo de seguridad: si se aventuran a visitar la galería, eviten mirarse en el espejo de los reflejos distorsionados si no están preparados para enfrentar sus propias verdades distorsionadas.
Mangosta. La mangosta mata a la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata a la cobra. La mangosta es el mejor animal. ¿Sabe lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor. Mándese si quiere recoger. Mándese si quiere recoger. Mándese si quiere recoger. Mangosta. Mándese si quiere recoger. Mándese si quiere recoger. Hoy en Mangosta. Mándese si quiere recoger. Hoy en Mangosta, ya que estamos en una nueva resurrección, hablemos del Vaticano. Feeling kinda low now that I let myself go. And now I gotta find a brand new you. Please put me at the top of your list of much better things to do. Tomorrow I'll be run right out of town. Been burning both ends right into the ground, and pretty soon I'll be burning you. Yeah, pretty soon Hablamos del Vaticano porque hoy es Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío. No, es mentira. ¿Sabes qué es el Rosh Hashanah? Se celebra el 2 de octubre del 2024 hasta el 4 de octubre del 2024. Pero no te preocupes porque yo ahora te lo cuento. sold. I'll turn unholy darkness into light. Rosh Hashanah, también conocido como el Año Nuevo Judío, es una de las festividades más importantes del calendario judío. Se le celebra el primer y el segundo día del mes del Tershiri, que generalmente cae en septiembre o en octubre. En el calendario gregoriano, esta festividad marca el inicio del nuevo año judío y es un tiempo de reflexión, arrepentimiento y renovación espiritual. Pero tal y como están las cosas, yo, ¿quién no seré quien se meta con una religión que no es la mía? Ya que tuvimos suficiente con Jesús y los 11 traidores. Así que hoy voy a hablar del Vaticano. Un programa que lo encontrarás en radiopista.cat en la sección de programas Siempre Buscando Fe, es la tema feina. Un programa del día 21 de mayo del 2024. He tenido comentarios como para parar un tren y mira que es fácil que no funcione la R3. No he tenido muchos mensajes comentando ese programa que vamos a hacer. Algunos sí. Alguno como arderás en el infierno o estás loco, pero me haces que pensar. Algo es algo. Y yo me los tomo a bien. Todos los inmortales de perfecta quietud. Recuerdo a uno, jamás lo vi de pie.
Así que hoy voy a hablar del Vaticano, así que si no quieres más, pues empecemos. ¿Sabes qué es el Ager Vaticanus? El Ager Vaticanus es una llanura aluvial en la orilla derecha del río Tíber, en Roma, en Italia. Su nombre significa campo del Vaticano en latín. Ager Vaticanus es una zona pantanosa y poco saludable, expuesta en las inundaciones periódicas del Tíber. En la antigüedad era una área agrícola con huertos y viñedos. Sin embargo, a partir del siglo I, antes de los gritos, lógicamente empezó a desarrollarse como una zona residencial de lujo, con una construcción de hortos, lo que viene a ser las villas privadas de la aristocracia romana. Ager Vaticanus también tiene una importancia religiosa para los cristianos. Según la tradición, el apóstol Pedro fue martirizado y señalado con el dedo en Ager Vaticanus en el año 64 después del traicionado durante la persecución de Nerón. Nerón, aquel que dicen que fue que quemó Roma, y Pedro es el apóstol mercenario que Jesús pagaba sueldo y que negó 3 veces que no lo conocía. Soy Dios, soy filósofo. Se cree que sus restos fueron enterrados en el lugar donde se encuentra actualmente la Basílica de San Pedro. Actualmente, Ager Vaticanus es un lugar donde se encuentra el Vaticano y sus emblemáticos edificios, como la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, los museos del Vaticano, la Capilla Sixtina y las estancias papales. Alberga la Santa Sede, la sede de la Iglesia Católica Romana y Apostólica y el estado más profundo del mundo. Hemos hablado de Nerón, ya sabéis, el que tocaba la lira bajo la luz de una hoguera, pero ¿sabías que tenía un circo? Espectadores, no confundir con el Circo Maximus o el Circo Romano. El Circo Nerón tenía una forma ovalada y estaba rodeado por un muro de 20 metros de altura. Y en el interior del circo estaba dividido en 2 partes, lógicamente, en la arena donde se realizaban los espectáculos y las gradas donde se sentaban los espectadores. El Circo de Nerón se utilizaba para realizar una variedad grande de espectáculos, incluyendo las carreras de caballos, los combates de gladiadores y las ejecuciones públicas como la de San Pedro. El Circo de Nerón también se utilizaba para celebrar grandes eventos, que puede ser más grande que las ejecuciones.
la coronación del emperador, lógicamente. El circo de Nerón fue destruido por un incendio en el año 64, como hemos dicho, después del traicionado durante las persecuciones de Nerón. Sin embargo, sus restos pueden verse actualmente en el Vaticano. El circo de Nerón es un monumento importante de la antigua Roma, es un símbolo de poder y de la riqueza del Imperio Romano. También es un recordatorio de la crueldad y la barbarie de su época. En cuanto al Ager Vaticanus, el circo de Nerón fue un importante factor en el desarrollo de la zona. El circo atrajo a la población de Roma al Ager Vaticanus y ayudó a convertir la zona en un centro de entretenimiento y cultura. El circo de Nerón, como hemos dicho, también tuvo una importancia religiosa para los cristianos. ¿Quién si no? Según la tradición, y como he dicho, el apóstol Pedro fue martirizado, señalado con el dedo, en el circo de Nerón en el año 64, después del traicionado. Se cree que sus restos, hablo del mercenario, hablo de los restos del mercenario, lógicamente, de Pedro, fueron enterrados en el lugar donde se encuentra actualmente la Basílica de San Pedro. El circo de Nerón también es conocido en la historia cristiana por su asociación con el martirio de algunos cristianos durante el reinado del emperador Nerón. ¿Quién dice martirio? Dice espectáculo. Se cree que en el año 64, después del traicionado durante las persecuciones de Nerón, algunos cristianos fueron arrestados y condenados a muerte en el circo de Nerón. Según la tradición cristiana, el apóstol fue uno de ellos. Se cree que fue crucificado hacia abajo, el lugar donde se encuentra actualmente la Basílica de San Pedro. El lugar exacto del martirio de Pedro no se conoce a ciencia cierta. Sin embargo, se cree que fue en el extremo sur de la arena del circo, allí donde se encontraba la meta, una columna de piedra que marcaba. Además de Pedro, se cree que otros cristianos fueron obligados a jugar en el circo de Nerón. Sin embargo, no existen registros históricos que confirmen estos hechos. En resumen, el circo de Nerón es recordado en la tradición cristiana por ser un lugar donde algunos cristianos, incluyendo a Pedro, fueron martirizados y señalados con el dedo durante las persecuciones de Nerón en el 64. ¿Antes de quién? Del traicionado. Y si te preguntas qué le pasó al circo, pues el circo fue destruido por un incendio en el año 64 durante las persecuciones ¿de quién? De Nerón, es lo que dicen, pero no se sabe a ciencia cierta, así como lo que hicieron con él después. Algunos dicen que se vendió y se utilizó para realizar una gran necrópolis. Otros que la necrópolis ya estaba, solo se sabe que después de la persecución de Nerón y con el tiempo, el circo dejó de utilizarse para eventos de entretenimiento y carreras de carros. En cambio, se convirtió en un lugar de entierro. La ubicación del circo de Nerón en las proximidades de la Colina Vaticana fue utilizada para la construcción de tumbas y mausoleos, convirtiéndose en una necrópolis romana y cristiana, porque el auge del cristianismo por encima de las demás religiones fue aumentando, como dijimos, por culpa de 11 traidores que no supieron guardar la palabra de su amigo y mártir. ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo no pide nada, solo fe. Y con pedir me refiero a sacrificios, ya sean humanos o no.
La transformación de áreas de entretenimiento en necrópolis no era inusual en la antigua Roma. La necesidad de espacios para enterrar a los muertos era constante y muchas veces se aprovechaban áreas previamente utilizadas para otros fines, especialmente cuando estaban cerca de la ciudad. Posteriormente, la construcción de la Basílica de San Pedro en el siglo IV sobre el sitio tradicional de entierro de San Pedro marcó un cambio significativo en el uso del terreno, transformándolo en un lugar religioso importante en el lugar de una necrópolis. La Basílica de San Pedro se convirtió en uno de los centros más importantes del cristianismo, un lugar de peregrinación y saca dinero, en gran parte debido a su asociación con San Pedro y su martirio en el circo de Nerón. Como te he dicho, otros dicen que el circo de Nerón no se vendió ni se utilizó para una necrópolis. El circo fue destruido por un incendio en el año 64 después de la Gran Traición. Durante las persecuciones de Nerón, los restos del circo permanecieron abandonados durante siglos hasta que fueron excavadas a principios del siglo XX. La necrópolis se encuentra bajo la Basílica de San Pedro. Es anterior al circo de Nerón. Se cree que data del siglo I y que fue utilizada por los habitantes de la zona para enterrar a sus fallecidos. Y es posible que algunos cristianos hayan sido enterrados en la necrópolis después de la muerte de Pedro. Pero no hay evidencias de que la necrópolis se utilizara específicamente para enterrar a mártires cristianos. Lo que se sabe es que existe actualmente una necrópolis. ¿Conoces el obelisco del Vaticano? El pirulí que hay delante del mismo Vaticano. En medio de lo que los conspiranoicos llaman la Plaza de la Llave de San Pedro, el obelisco del Vaticano es uno de los 13 obeliscos antiguos de Roma. Está situado en la Plaza de San Pedro. El obelisco fue construido en el siglo XVIII antes de las piernas ayudarme, durante el reinado del faraón Amenesis II. Originalmente se encontraba en el templo de Karnak en Luxor, en Egipto, donde fue erigido en honor al dios Amón. Fue trasladado a Roma por el emperador Calígula en el año 37 después del Villas que vuelve el jefe y se colocó en el circo de Nerón. El obelisco tiene una altura de 25,3 metros y un peso de 320 toneladas. Que ya cuesta pensar cómo lo hicieron los esclavos egipcios, que como cojones lo llevaron los romanos a Roma. Está hecho de granito rojo y tiene una forma piramidal terminada en punta. En dos de las caras se encuentran inscripciones en latín que conmemoran su traslado a Roma en 1586. El Papa Sixto V ordenó el traslado del obelisco al centro de la plaza de San Pedro. La operación fue llevada a cabo por el arquitecto Domenico Fontana, que ya conocéis de dónde viene, y requirió el uso de 900 hombres, 75 caballos y 40 grúas. El
obelisco del Vaticano es un símbolo del Vaticano y de la Iglesia Católica Romana. Es uno de los momentos más visitados de Roma. Es un punto de referencia para los peregrinos de todo el mundo. Aquí algunos detalles adicionales del obelisco del Vaticano. El obelisco es un monumento más antiguo de la plaza de San Pedro. El obelisco está rodeado por 4 leones de bronce que fueron esculpidos por Próspero Antici en el siglo XVI. En la cima del obelisco se encuentra una cruz de bronce que fue colocada por el Papa Sixto V. El obelisco del Vaticano es un símbolo de la conexión entre la Iglesia Católica Romana y la historia de Roma. El obelisco del Vaticano es un símbolo icono de la ciudad del Vaticano y un recordatorio de la conexión histórica entre Roma y el antiguo Egipto. Además, su presencia en la plaza de San Pedro añade un elemento distintivo en el paisaje del lugar emblemático para los católicos y visitantes de todo el mundo. Ya que hemos hablado de la plaza, hablemos de la crucifixión de Simón. Y te preguntarás, o deberías de preguntarte, ¿quién es Simón? Es el verdadero nombre de San Pedro, porque era Simón. Jesús le cambió el nombre de Cefas, que en arameo significa roca. Según el Nuevo Testamento, Jesús llamó a Simón Cefas a Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje es interpretado por muchos de los cristianos como una profecía que Pedro sería el primer papa, líder de la Iglesia Católica. Simón era un pescador y uno de los primeros discípulos de Jesús. Fue uno de los más cercanos a Jesús y fue testigo de muchos de sus milagros, por no decir que fue su guardaespaldas. Por cierto, ¿sabías que era un hombre casado y a la vez papa de la Santa Sede? Después de la muerte de Jesús, Pedro se convirtió en un líder importante en la iglesia primitiva. Viajó por todo el mundo predicando. Eso que no supo hacer en esa fatídica noche en la que perdió su trabajo. Porque no explicó que esa noche de traición no ayudó a su líder y además negó hasta 3 veces que no lo conocía. Esto sí, fundó muchas iglesias con la palabra que tenía que guardar, él y los demás traidores. It's been days, it's been nights, I don't know what's wrong or right, and I stare at all the lights, thinking about you. In my head, can't relate to anything that anybody's got to say. La crucifixión de San Pedro es un periodo significativo en la traición cristiana y se refiere en la forma en que se cree que murió el apóstol Pedro, uno de los traidores más cercanos a Jesús y una figura importante en el cristianismo. Aunque la crucifixión de Pedro
no se menciona detalladamente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús y se considera que fue una figura clave en el nacimiento y la expansión del cristianismo primitivo. When I think about you, baby girl, I know I'm sure. So break me and I'm yours. Y ya que hablamos de Pedro, el primer espada del cristianismo, seguro que te preguntarás cuántos papas han pasado por el Vaticano. If you knew what you do to me, oh girl, you know it's... Han pasado 266 papas por el Vaticano, desde desaparecidos, juzgados y reelegidos hasta 3 veces. It's a mess, mind erased. I was doing... La nacionalidad de los papas ha variado a lo largo de la historia, pero la mayoría han sido italianos. Aquí una lista de los papas que han pasado por el Vaticano, por sus nacionalidades. Tell me, please, could it be real? My heart is Italianos, lógicamente, la mayoría de los papas a lo largo de la historia han sido de origen italiano, ya que la ciudad del Vaticano se encuentra en Italia. Algunos papas han sido de origen francés, durante el periodo del papado Aviñón, 1309-1377. Españoles, han habido papas españoles en la iglesia, alemanes, y algunos afirman que podrían ser hasta nazis. Un solo de Polonia, Juan Pablo II, fue el primer papa polaco y uno de los papas más recientes en la historia de la Iglesia. También de América Latina, el Papa Francisco, lo que se conoce como el Papa Negro, nacido en Argentina, es el primer papa de América Latina y del hemisferio occidental y comunista. De Siria, San Pedro fue uno de los primeros papas y se cree que era de origen judío, posiblemente de la región donde hoy es Siria. También griegos, algunos papas tempranos fueron de origen griego. De Portugal, sí señor, de Portugal también algunos papas de origen portugal en la iglesia. Y africanos. Víctor, que proviene de la África romana, aunque no ha habido ningún papa negro, aunque las conspiraciones más profundas, el último papa de la Iglesia Católica será negro, y ese es Papa Francisco. ¿Y sabrías decirme por qué es el último papa o el papa negro? Porque es jesuita, ya te lo contesto yo. Ya que los jesuitas, por su forma de vestir oscura y el color tradicional de las sotanas que utilizan. Y para que no estés triste, si quieres te doy información adicional de alguno de los papas. Podríamos empezar por San Pedro. Según la tradición cristiana, San Pedro fue el primer papa, uno de los 12 traidores de Jesús. 12 no, 11. Se cree que era judío, nacido en Galilea y que murió en Roma, lógicamente. Luego podemos pasar al San León I, otro papa altamente influyente y autor de los importantes documentos teológicos. Era de descendencia italiana, nacido en la Toscana. Luego, si quieres, hablamos de un tal Carlo Joseph Boctilla, también conocido como San Juan Pablo II. Fue el primer papa no italiano en más de 450 años y el primer papa polaco.
Si quieres, también podríamos hablar del Benedicto XVI, un tal Joseph Alois Ratzinger, que renunció al papado en el 2013, llevándose por delante a todo su conclave y la que no era de él. Y por último, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, del siglo XXI, lógicamente es el actual Papa y el primero en ser origen argentino y comunista, nacido en Argentina. Y por si te lo preguntas, que seguro que te lo preguntas, es por el vino que usan o utilizaban en el Vaticano desde un inicio. Lo sé, aquí tengo tu respuesta. No se tiene una documentación detallada sobre el tipo de vino que ofrecían en el Vaticano en los primeros años, por lo que es difícil de determinar la calidad específica del vino que consumían en ese momento. Además, la calidad del vino en la antigua Roma variaba ampliamente según la región y la fuente de producción. Pero el vino que se ofrecía en el Vaticano en sus inicios no era de la mejor calidad. En el siglo I, después de la traición, el vino era un producto básico en la dieta romana, pero la producción de vino no estaba regulada y la calidad del vino variaba mucho. En el Vaticano, el vino se producía en los viñedos del Vaticano, que estaban situados en las colinas de Roma, según no. Sin embargo, estos viñedos eran pequeños y no producían la cantidad suficiente para satisfacer la demanda. Por eso, el Vaticano importaba vino de otras regiones de Italia. Y un poeta llamado Marcial, que vivía en el siglo I, se quejaba a menudo del vino que ofrecía el Vaticano. Y en sus sátiras, las de Marcial las describe como agria, amargo, insoportable. Y en una ocasión dijo: bebe vino del Vaticano y beberás veneno. Es probable que el vino que Marcial bebió en el Vaticano fuera de baja calidad, o lo querían envenenar de verdad. El vino importado podía ser viejo, mal almacenado o adulterado con agua u otros productos. Además, el transporte del vino a Roma podía estropear su calidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Marcial era un poeta satírico, y sus críticas al vino del Vaticano pueden haber sido muy exageradas. I just cannot do what just could have been done. Es posible que el vino no fuera tan malo como decía Marcial o como lo describe. En cualquier caso, el vino del Vaticano ha mejorado mucho su calidad a lo largo de los siglos. Actualmente el Vaticano produce su propio vino y es de altísima calidad. El vino del Vaticano se utiliza en misas y en otras celebraciones religiosas. Y ya que puestos hablamos del vino, y me dará tiempo creo, podríamos hablar de su antagonista, el agua del Vaticano. Give me what I ache for, I'm defined and No se puede confirmar si el agua del Vaticano era peor que el vino del Vaticano, pero puedo decir que el agua del Vaticano no era muy buena. En el pasado, el agua del Vaticano provenía de un acueducto que traía el agua del Tíber. Esa agua era turbia y venía con un sabor desagradable. Y en 1960 el Vaticano construyó una planta de tratamiento de agua para mejorar el agua del Vaticano. Y sin embargo, aún no está claro si el agua del Vaticano es tan buena como el agua de otras partes de Roma. En la
antigüedad, Roma tenía un sistema de suministro de agua conocido como acueductos, que traían agua desde fuentes distantes hasta la ciudad. La calidad del agua podía ser buena en algunos acueductos, pero en otros el agua podría estar contaminada o de mala calidad. Por eso el consumo de cerveza, como ya lo hablamos en el programa del día 16 de noviembre del 2023. Que lógicamente lo encontrarás en la web de radiofiesta.cat, en la sección de programas buscando Fes la teva feina. Los romanos se esforzaron en construir y mantener acueductos que le proporcionaban agua fresca y potable a la ciudad, pero no siempre se conseguía mantener la calidad del agua en otros puntos de distribución. El plomo era utilizado a menudo en las tuberías de agua de la antigua Roma y por esto podía causar problemas de salud a largo plazo debido a la posible contaminación del agua con plomo. En cuanto al vino del Vaticano, existen varias historias sobre su mala calidad. Se llama que el vino del Vaticano era tan malo que el Papa Pablo VI solía decir que era vino para ratones. En 1979, el Papa Juan Pablo II decidió vender las bodegas del Vaticano y comprar vino de otros productores. Por tanto, parece que tanto el agua como el vino del Vaticano tenía una mala reputación en su pasado. Want you back? Y ya que hablamos de papas, antes de terminar, ¿conocéis el Papa Formoso? Es lo que sería ahora un juicio cortijero, con lo cual los cortijos ya vienen de lejos. Es un episodio eclesiástico conocido como el cadáver del Papa Formoso o el juicio del Papa Formoso. Sucedió en el siglo IX y fue un evento inusual, controvertido en la historia de la Iglesia Católica. Pongamos un poco de contexto. El Papa Formoso fue un papa entre 891 y 896, siendo el papa número 111. Después de su muerte, mejor dicha, el papa Bonifacio VI, decidió brevemente el trono papal, y sin embargo el papado fue muy corto y estuvo marcado por la inestabilidad política en Roma. Luego el papa Esteban VI asumió el papado. Y Esteban era partidario de una fracción que se oponía a Formoso y a lo que consideraban abusos de poder, lo que había hecho, y los nombramientos eclesiásticos inapropiados realizados por el Papa Formoso. Así que Esteban VI decidió juzgarlo. Desenterró el cuerpo del Papa Formoso, lo sentó en una silla, lo vistió y lo juzgó. El cadáver del Papa Formoso fue declarado culpable porque no se podía defender por los cargos en el juicio y le retiraron sus vestimentas papales, le cortaron los 3 dedos de la benedicción y lo lanzaron al río Tíber. El juicio del cadáver del Papa Formoso es un ejemplo de la política y la rivalidad que hay en la Iglesia Católica. Lo que se dice un cortijo durante un periodo tumultuoso de la historia de Roma y del papado marcó un momento de controversia y escándalo en la Iglesia y es recordado como uno de los episodios más inusuales y vergonzosos en la historia de la Iglesia Católica. Lo que es un cortijo de verdad. Ay, 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 ay.
Y hasta aquí el programa de hoy, recordando a los pocos oyentes que nos quedan que esto debería ser para largo. Los cambios no vienen de hoy para mañana, se convierten pensando desde hace mucho y desde hace mucho que se persigue un cambio en este programa, que hoy ha empezado con la esperanza que sigamos aquí mucho, mucho tiempo. Y con la esperanza que San Malaquías no se equivoque con el último papa, el papa comunista, recordando entre los 266 papas que ha habido en la Santa Sede. Hubo, y eso dicen, que hasta una mujer, y que se dio a conocer por un parto, un papa inexistente, Juan XX, que pasamos del 19 al 21, por culpa del cardenal Pedro Giuliano, que pensó que había un papa número 20, ningún papa negro. Y hablo de color, de su color de piel. Y ahora sí, os dejo con unos consejos nocturnos de nuestra bellísima luna nocturna. Besitos, carantonias, abrazos y palmaditas en la espalda. Y nos escuchamos dentro de 7 días. No prometo nada de este cambio. Y ahora, unos comerciales, hasta que llegue nuestro compañero. Recuerden, habitantes de Val Nocturna, la normalidad aquí es cualquier cosa menos ordinaria. Manténganse alerta, abracen lo desconocido y, por supuesto, buenas noches. La Feria de los Espejismos en la Plaza de las Ilusiones. La Plaza de las Ilusiones será sede de la Feria de los Espejismos este fin de semana. Los visitantes podrán disfrutar de espejismos interdimensionales, ilusiones ópticas y reflejos alterados. Se recomienda a aquellos con vértigo o miedo a las alturas abstenerse de participar en el carrusel de los reflejos reversibles. Consejo de seguridad: si asisten a la feria, mantengan los pies en la realidad y no se dejen llevar por las apariencias engañosas. Y así concluye nuestro noticiero para hoy. Quan jo mai me'ls he llegit i no sé què puc fer amb un alien deprimit. Em despertar per un llit fet d'una pila de brics, que de brics, no sé si saps el que et dic. 2405 amb el modest en el beat, que no és un beat modest, jo no sé si ja t'ho he dit. He somiat que vivia en un palau i les poques coses que feia em convertien en babau. He somiat que naixia sent esclau i em feien treballar molt i a la nit a tornar al cau. Va somiar que caminava pel carrer i no quedava cap persona dels humans que era el darrer. Va somiar que em trobaven al terra en paper i després em liava en porro i quedava a tope de bé. Ràdio Pista 107.4. Ràdio Pista. Són les 9. A Ràdio Pista no tenim pressa, però tampoc pausa. De 5 minuts de música sense interrupció.